En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Es asombroso, maravilloso lo que Dios ha hecho. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Salmo 19:2. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Salmo 139:6. Antes del desarrollo de la ciencia espacial, la Biblia era considerada como un conjunto de mitos o leyendas. Sin embargo, hoy la ciencia muestra que la Biblia es una compilación de hechos comprobados y corrobora lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Muchas cosas que creemos que son científicamente exactas no lo son. En realidad, la historia nos muestra que aún lo que la ciencia define como una verdad hoy puede ser ridiculizado dentro de 100 años. Entonces, ¿de qué podemos tener certeza? ¿Existe algo que sea absoluto o una verdad absoluta? La Biblia está repleta de hechos científicos y médicos que fueron escritos miles de años antes de que los hombres lo descubrieran. Pero si la Biblia fue escrita miles de años atrás y estamos en el siglo XXI, exactamente la Biblia fue escrita hace miles de años por hombres con un conocimiento mucho más limitado que el nuestro. ¿Y cómo es que con sus limitados conocimientos podrían haber sabido ciertas cosas? La mayoría de personas no están conscientes de que la Biblia fue escrita a lo largo de un periodo de 1600 años por más de 40 autores en 3 continentes y en 3 lenguas diferentes. Mencionaron centenas de temas controvertidos y aún así estaban todos en perfecta concordancia. En realidad, cuanto más aprendemos, más descubrimos que la Biblia es científicamente exacta. Vamos a repasar algunos hechos científicos que han sido demostrados por la Biblia. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Job 26:7. La tierra flota en el espacio, mientras que otras fuentes situaban a la tierra sobre la espalda de un elefante o una tortuga, o que era sostenida por Atlas. La Biblia predijo lo que hoy comúnmente se conoce: Dios cuelga la tierra sobre nada. Hebreos 11:3. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La creación se compone de partículas atómicas invisibles a nuestros ojos. No fue sino hasta el siglo XIX que se descubrió que toda materia visible se compone de elementos invisibles. La Biblia también registra el movimiento del Sol hace 3000 años. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Vemos el verdadero movimiento del Sol y todos los planetas que giran alrededor de él.
El Sol se mueve alrededor de la Vía Láctea con todos sus planetas a una velocidad promedio de 220 km por segundo. Esto es equivalente a unos 790.000 km por hora. Lindblad probó que el Sol gira a una velocidad de 250 km por segundo. Está probado que los registros bíblicos acerca de la revolución del Sol son verdaderos. ¿Sabía usted que en un programa especial de la NASA en los Estados Unidos recientemente se comprobó la veracidad de un hecho en la Biblia en la cual se le había considerado como un mito? El señor Harold Hilt, presidente de la compañía automotora Curtiss de Baltimore, Maryland, y consejero del programa NASA, relata el siguiente suceso. Una de las cosas más asombrosas que Dios ha hecho entre nosotros sucedió recientemente con nuestros astronautas y científicos de la NASA en Greenbelt, estado de Maryland. Estaban verificando la posición del Sol, la Luna y los planetas para saber dónde se encontrarían dentro de 100 años y en los próximos 1000 años. Es indispensable saber esto para poder enviar satélites al espacio y evitar que choquen con algo una vez que han entrado en órbita. Se debe proyectar la órbita en términos de la vida del satélite y saber la posición de los planetas para que no destruyan los satélites. Se hizo que la computadora corriera a través de los siglos y de repente se detuvo. La computadora empezó a dar una señal roja en alerta, indicando que había algún error en la información con la que había sido alimentada o con los resultados al ser comparados con las normas establecidas. Decidieron entonces llamar a la oficina de mantenimiento para revisarla. Los técnicos encontraron que la computadora estaba en perfectas condiciones. El director de operaciones de IBM preguntó cuál era el problema y para su sorpresa la respuesta fue: hemos encontrado que falta un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia. Empezaron a rascarse la cabeza. Había una respuesta. En el equipo había un cristiano que dijo: una vez escuché en un pasaje bíblico en la iglesia que el Sol se detuvo. Ellos no le creyeron, pero como no tenían ninguna respuesta, le dijeron: muéstranos. Él entonces tomó su Biblia y leyó en el libro de Josué algo bastante ridículo para alguien con sentido común. En este pasaje, Dios le decía a Josué: no tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Josué estaba preocupado porque el enemigo los había rodeado y si oscurecía, el enemigo podría derrotarlos. Entonces Josué pidió al Señor que detuviera el sol. Y así sucedió. Y en la Biblia dice: y el sol se detuvo y la luna se paró. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Los ingenieros del programa espacial dijeron: ese es el día que falta. Rápidamente verificaron en la computadora retrocediendo con el tiempo a la época descrita en la Biblia y descubrieron que se aproximaba, mas no era el lapso de tiempo exacto. El lapso que faltaba en la época de Josué era de 23 horas y 20 minutos, no era un día entero. Leyeron nuevamente en la Biblia y allí decía casi un día entero. Josué 10:13. Estas palabritas en la Biblia son muy importantes. Parte del problema había sido solucionado. No obstante, faltaban 40 minutos y esto ocasionaba un gran problema. Si no aparecían estos 40 minutos, habrían grandes discrepancias en los cálculos espaciales debido a que los minutos se multiplican muchas veces en cada órbita. Este cristiano recordó que hay un lugar en la Biblia donde se menciona que el sol retrocedió. Sus compañeros le dijeron que estaba loco, sin embargo, permitieron que les mostrara en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 8 al 10. Donde la Biblia narra que Ezequías, quien estaba a punto de morir, fue visitado por el profeta Isaías, el cual le dijo que no moriría. Ezequías no creyó y por tanto pidió una señal diciéndole: Isaías, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva 10 grados. Isaías invocó al Señor, y el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 grados, que había avanzado en el reloj del sol de Ajax.
10 grados son exactamente 40 minutos. 23 horas y 20 minutos en Josué, más 40 minutos en Segunda de Reyes completan las 24 horas que los hombres del programa espacial tuvieron que añadir a la historia como un día que faltaba en el universo. Definitivamente, la Biblia no es un libro más, porque Dios manifiesta nuevamente la veracidad de su palabra escrita en ella. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Es una comprensión básica de las ciencias de la Tierra que hay un ardiente lago de fuego debajo de la tierra donde estamos. Sin embargo, hasta el siglo XIX, la gente consideraba las palabras de Dios acerca de que hay un lago de fuego en la tierra como un absurdo. Esto se debe a que la estructura interna de la Tierra fue descubierta durante el siglo XX. Así vemos que la ciencia moderna prueba que la Biblia es verdadera. Hace 3500 años, nadie conocía el ciclo del agua. Sin embargo, en la Biblia escrita hace 3500 años, se registró el ciclo del agua. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destina las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Hay 3 fases del ciclo del agua: evaporación, condensación y precipitación. La energía solar evapora millones de toneladas de agua de la superficie de los océanos y ríos. Cuando este vapor se condensa, se convierte en nubes. Y cuando estas nubes de vapor colisionan entre sí y se convierten en gotas de agua, entonces llueve. El ciclo del agua no era conocido sino hasta los siglos XVI y XVII, cuando Pierre Perrault y Edmundo Marriott lo descubrieron a través de experimentos. Job 38:16. ¿Has visitado el misterioso abismo donde tiene sus fuentes el océano? Océanos contienen fuentes. Casi todo el suelo marino se encuentra en total oscuridad debido a la enorme profundidad y presión atmosférica. Para Job hubiera sido imposible explorar las fuentes de los océanos. Recientemente se sabía que los océanos eran alimentados solo por ríos y lluvia. No fue sino hasta 1970, con la ayuda de submarinos construidos para resistir 6.000 libras de presión por pulgada cuadrada, los oceanógrafos descubrieron la existencia de fuentes en los suelos marinos. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Montes en el fondo del océano. Solo en el siglo anterior esto fue comprobado gracias a la invención del sonar. Hoy se tienen mapas precisos del suelo marino en los que se muestran montes y volcanes marinos. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. La vida se clasifica en especies. Hay barreras genéticas que no permiten a una especie determinada cambiar a otra totalmente distinta. La inmensa variedad de especies conocidas solo producen de acuerdo a su propia especie, a diferencia de lo que supone la teoría evolutiva.
Génesis 1:1-3. Tiempo, espacio, materia y energía. Los 3 primeros versos del libro de Génesis expresan todos los aspectos conocidos sobre la creación. En el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. Y dijo Dios, sea la luz, energía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El universo tuvo un comienzo, empezando con los estudios de Albert Einstein a comienzos de los años 1900 y continuando hasta hoy. La ciencia ha confirmado el enfoque bíblico de que el universo tuvo un principio. Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. La tierra es esférica. Antes de cualquier otro registro histórico, la Biblia declaró que la tierra era redonda. Por lo tanto, la Biblia es verdadera en el aspecto de la ciencia y hasta supera a la ciencia moderna. El Dr. Swinson dijo, el Todopoderoso ha demostrado suficientemente su grandeza tanto en las escrituras como en la ciencia. El problema no es una definición de parte de Dios, sino más bien las tinieblas en nosotros. Debemos creer en la Biblia porque es el único libro que puede guiarnos a la salvación.